Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a ahondar en el estado de los trenes y también en los proyectos que tiene Ferrocarriles del Estado en los próximos años. Para eso estamos junto al presidente del directorio de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, y también exministro del primer gobierno de Sebastián Piñera. Pedro Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos harto tema que preguntarle, pero me gustaría partir con esta propuesta, esta idea, este tema que se ha dado con fuerza que tiene que ver con este tren que une Santiago y Valparaíso. Usted por ahí dijo, han puesto una presión enorme con un proyecto de PowerPoint. Me gustaría que ahondar en este tema. Bueno, la verdad que yo creo que es un proyecto maravilloso y que la gente lo quiere mucho. En general, los trenes, las personas lo quieren mucho, así que de verdad es un tema que es muy atractivo. Y en un momento hubo una presión desmedida respecto de las verdaderas posibilidades, en mi opinión, que tenía el proyecto. Pero esto ha ido madurando, ha ido avanzando. Por un lado, los distintos interesados están mostrando cada vez más un proyecto más real, en donde se compatibiliza la carga, que finalmente es el que pone el soporte principal, con los pasajeros, que son el complemento que más le gusta a las personas. Ahora, internamente en el gobierno se ha estudiado, tanto por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y la Presidencia, de cuál es la fórmula que haga que este proyecto pueda ser un proyecto bien competitivo y que haya la posibilidad al menos de que vengan más consorcios. Y eso es, por suerte, una cosa que está bastante definida y ahora el presidente tiene en sus manos la decisión final. Pero de hecho, se entregaría pronto. Muy pronto, y nosotros más o menos entendemos en qué dirección va, porque es clara cuál es el camino que tiene más sentido para que realmente haya competencia. Ahora, nosotros en EFE tenemos un rol más bien pasivo, de ayudar, de asesorar los equipos técnicos, aportar en lo que sea necesario en esta etapa. Probablemente, si la cosa termina resultando, vamos a tener un rol un poco más activo. ¿Cuál sería como el mejor camino finalmente para que sea viable este proyecto? Bueno, nosotros lo importante decir es que aquí lo que hace que el proyecto sea viable es la carga. Nosotros en EFE tenemos una fórmula cómo abordar el tema de la carga, que en las primeras etapas en lo que estamos hoy día no es competitivo con ese proyecto. A la hora de que ese proyecto se materialice y se convierta en una adjudicación y un proyecto real, hay algunas obras que EFE tendría que hacer que puede no hacerlas. O sea que también nos beneficia en ese sentido que un tercero pueda tomar esas responsabilidades y nosotros concentrarnos en otros proyectos. Por ahora nosotros seguimos avanzando, sobre todo en el tren de carga entre Santiago y San Antonio, que en esta primera etapa involucra una inversión de 150 millones de dólares, que es complementario con lo que tendría que hacer un consorcio que se adjudique. Pedro Pablo, me imagino que tienen un montón de proyectos, pero le voy a preguntar por algunos en particular. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el destino? ¿Qué va a pasar finalmente con el puente Cautín? Bueno, en eso estamos en clara etapa de licitación. Nosotros, afortunadamente, en una revisión integral de todos los puentes después del accidente del Tolten, definimos que había 3 puentes que había que dejar cerrados de operación. El Cautín era uno de ellos, los otros era el Tolten y el tercero también está en este minuto sin operación. El Cautín desgraciadamente se cayó. Nosotros habíamos propuesto una solución a la comunidad que era hacer un puente moderno, pero recuperando todo el valor de la versión antigua, y eso es lo que vamos a hacer. Estamos en pleno proceso de licitación, esperamos tenerlo operativo antes de fin del próximo año, y el Tolten a fin de este año. O sea que ¿pero estamos se va a mantener avanzando la bien. estructura original? Lo que vamos a hacer es que estructuralmente el puente es un puente nuevo, para que pueda durar 130 años más. Este duró 130 años, pero además va a colaborar la estructura antigua, va a estar formando parte del puente, pero por supuesto la resistencia principal la hace una estructura nueva. Y hay que decir que lo más importante son las bases que sustentan el puente, y ahí hay un trabajo muy importante donde se pone mucho esfuerzo. Me gustaría preguntarle también lo que hablábamos antes de la entrevista, que tiene que ver con el estado de los puentes. Si me imagino que se fiscaliza, que se hace un catastro, ¿en qué está actualmente? Bueno, la verdad es que EFE cuidaba mucho sus puentes. En un tiempo de depresión dejó de tener una gerencia específica de puentes. Ahora nosotros tenemos la unidad de puente que está cuidando permanentemente la infraestructura, y por eso que se decidió que había 3 puentes que había que cerrar, que había del orden de 40 puentes que hay que hacerle mantenimiento en este momento, y ya tenemos los fondos y los estamos invito a todos los interesados que quieran participar en la licitación de mantención de estos puentes, que participen. Y son 40 puentes, o sea, una cantidad muy importante a lo largo de todo Chile, incluye puentes en el norte, en Fecal. Y el resto de los puentes, para completar los 328 puentes de más de 11 metros que tenemos,
están en muy buen estado y están siendo monitoreados permanentemente. Eso Así mismo, que ¿cada cuánto tiempo se monitorean o cómo funciona hay finalmente este trabajo? distintas formas. Los puentes que están en mejor estado se hace un monitoreo cada 3 meses, cada 6 meses. Los puentes más sensibles se hacen monitoreo permanente. Hoy día existe mucha tecnología que permite ver cómo se mueve el puente permanentemente y por lo tanto tener la tranquilidad de que estamos haciendo mantenimiento cuando se requiere. Ahora, preguntarle por el balance de algunos trenes, ¿cierto? De algunos proyectos que ya están en marcha, como este tren que une Nos y Rancagua, si nos pudiera comentar más. Nosotros tenemos 2 servicios importantes. Uno que es Santiago-Nos, que realmente ha sido un exitazo. Ya estamos llegando a los 20 millones de pasajeros al año. La gente hoy día pide más trenes y nosotros teníamos pensado 12 trenes, hoy tenemos operando 16 trenes y la verdad es que se necesita más y más, es un gran servicio. Tenemos el tren Santiago-Rancagua, que ahora ya partió el lunes 23 de julio, partió en su plena capacidad, tiene trenes todo el día. Aquí lo que estamos invitando a los pasajeros es que efectivamente se suban, porque para que estos trenes tengan sentido tienen que tener muchos pasajeros, ojalá 10.000 pasajeros día, es un gran desafío. El servicio es un servicio de muy buena calidad. Así o sea, para poder mantener, digamos, el servicio en el tiempo. Tiene que ser, una de las cosas que la gente se imagina es que el tren, por ejemplo, sea útil para resolver los fines de semana largos. Claro, va a ayudar, pero el tren es útil solo cuando hay flujo todos los días, a toda hora. Por eso que los trenes de cercanía son los que son más fáciles de hacer funcionar y los trenes de más larga distancia son más complejos. Necesitan gente todo el día viajando de un lugar a otro. Ahora, los trenes son tan atractivos que la gente se sube, pero me gustaría, la prueba de amor hoy día es el tren Santiago-Rancagua, que está puesto en su plena capacidad. Invitamos a todos los santiaguinos que van a Rancagua y a todos los rancagüinos que vienen a Santiago que lo usen. Y estos proyectos que hay ahí en carpeta, por ejemplo, a Chimbarongo, si nos pudiera ahondar un poco más en eso. Nosotros, la Intendencia de O'Higgins nos propuso aportarnos con el dinero para hacer los estudios de factibilidad, para ver si el tren podía seguir más al sur. No llegar hasta Rancagua, sino que ojalá hasta San Fernando y ojalá hasta Chimbarongo. Y eso es un convenio que vamos a firmar, que nos va a entregar los recursos para hacer los estudios detallados, qué inversión se necesita, cuánto es el costo operacional y cuántos pasajeros hay, de modo a asegurarnos de que sea un tren viable. Y la maravilla es que la Intendencia cree en el tren y nos está aportando los recursos. Ahora, Pedro Pablo, pensando más a largo plazo, ¿cierto? Porque esto obviamente es una empresa que se proyecta, ¿cierto?, a muchos años. ¿Cuál va a ser finalmente el proyecto de EFE pensando si van a ser trenes más cortos o volver a tener un tren hacia más extendido hacia el sur? ¿Cuál va a ser Bueno, el proyecto del presidente Piñera aquí es bien integral. Tiene trenes de cercanía, que son los más fáciles, los que a más gente ayudan, y trenes de más larga distancia. Y tenemos en todas las regiones, una cosa maravillosa es que EFE está en 10 regiones, por lo tanto puede atender a muchas personas. Los primeros son los trenes, por ejemplo, Santiago. Perdón, voy a volver un paso atrás. El primer gobierno del presidente Piñera se movían menos de 16 millones de pasajeros totales en EFE. Con el proyecto Santiago-Nos, con el repotenciamiento del metro de Valparaíso, hoy día estamos en 45 millones de pasajeros. O sea, se ha aumentado de manera casi considerable. duplicamos, o sea, más que duplicamos los pasajeros. El desafío de este periodo es dejar en el doble nuevamente, llegar a 90 millones de pasajeros. Y para hacer eso hay 3 o 4 trenes principales. El tren que es Santiago-Melipilla es fundamental y ese es un paso absolutamente relevante. Ese favorece a más de 40 millones de personas, de pasajeros al año. Y en el caso del tren Santiago-Batuco, lo mismo. Los trenes que están en Concepción, los trenes de Valparaíso, todos tienen proyectos para mejorar y aumentar la cantidad de pasajeros y la verdad que todos esos son trenes de cercanía, pero el tren más importante en términos de larga distancia es el tren hacia el sur, que en su primera etapa va a ser Santiago-Chillán. Pero está en carpeta. Está en carpeta y nosotros probablemente ese es el tren más importante en términos de estándar de ferroviario de larga distancia que vamos a tener en el gobierno del presidente Piñera. Eso mismo, ¿cuándo podría ser una realidad finalmente? Ese tren yo espero que esté operando antes del año 2021 y probablemente a mediados del 2020, ese es el trabajo que estamos haciendo, depende de los permisos, hay terceros que influyen, pero la idea es que ese tren baje de las 5 horas que se demora hoy día a menos de 4, o sea, un cambio bien potente y que tenga no 2 servicios como tiene hoy día, sino que al menos 5. Y esa es una transformación que nos permite empezar a proyectarnos hacia Temuco. La idea es que Santiago-Chillán operando, estudios avanzados de la extensión a Temuco
y estudios preliminares de la extensión a Puerto Montt. Entonces, de modo que tengamos una figura integral de un tren que de nuevo tiene la esperanza de llegar a Puerto Montt, pero que está operando ya en muy buen estándar a Chillán. Y ahora preguntarle por los proyectos y los avances también que se han hecho en materia de descongestionar el transporte público, ¿cierto? Pensando en el Transantiago y también en el metro. Bueno, la verdad que cuando uno combina el metro con los trenes de F es increíble. El Santiago Nos puede la gente bajarse en la línea 6 del metro y puede bajarse en la línea 1 del metro. Entonces, si una persona va a Los Leones, por ejemplo, a Los Leones con Providencia, se sube en la línea 6 y se va a la estación Lo Valledor y de ahí toma el tren puede ir a Rancagua en realidad, pero también puede ir a Nos. Lo mismo pasa con el tren hacia el norte. El tren a Batuco va a interceptar a la línea 3 del metro en Quilicura, a la futura línea 7 y también a la línea 5 en Quinta Normal. Entonces, eso es lo que hace que el transporte sea de mucho mejor calidad, cuando uno integra y hace que las personas viajen, ojalá, siempre sobre rieles más que en buses, pero por supuesto con una buena combinación con los buses también. Ahora aprovecho de preguntarle este tema de Contraloría, ¿cierto? Que cuestionó a Ferrocarriles del Estado por no privilegiar licitaciones públicas. Preguntarle finalmente en qué está esto. Eso es un preinforme que hace Contraloría y yo, como todos los auditores, cuando encuentra cosas que no le hacen sentido, levanta una alarma y la administración tiene que contestar esa alarma y responde. En algunos casos la investigación no es tan profunda, sino que es una alarma que yo veo y te aviso, aquí tengo una señal dura, por favor explícamela. La administración explica y después viene un informe definitivo. Nosotros estamos en la etapa en que la administración entregó las respuestas y estamos a la espera del informe definitivo, que me imagino se demorará unos pocos meses. Cuando llegue ese informe definitivo, nosotros tenemos que tomar decisiones en aquellas cosas que sean objetadas y que sean muy relevantes. Las acciones que vamos a tomar son las que corresponden. O sea, pero hay que esperar finalmente este informe definitivo antes de tomar cualquier acción, ¿no? Es complicado hablar en el preinforme porque el preinforme lo que hace el auditor, en términos generales, es levantar alarmas. No está diciendo que ahí haya un problema, sino que esto no me cuadra y por lo tanto explícamelo. La administración explica y si la explicación es mala, entonces viene la objeción más concreta. Entonces, la verdad es que el informe hay que mirarlo cuando sea informe final y ahí el directorio tomará las decisiones que corresponda tomar. Ahora ya para ir terminando, me gustaría preguntarle a propósito, usted fue ministro de Transporte del primer gobierno de Sebastián Piñera. Él en su cuenta pública, su primera cuenta pública de este gobierno, hizo algunos anuncios en materia de transporte, por ejemplo con el Transantiago, que cambiaría, ¿cierto?, este sistema de transporte, también extensión en las líneas de metro. ¿Usted le parece que finalmente es una solución cambiarle el nombre o cambiar finalmente este sistema de transporte? Bueno, yo participé activamente en el programa de gobierno respecto al tema de transporte, por lo tanto soy parte involucrada. Creo que la solución más relevante para una ciudad es evitar la congestión. Y la mejor manera de evitar la congestión es cuando uno tiene una vía exclusiva. Y en eso metro, espectacular, los trenes, espectacular. Entonces, el anuncio de que en 8 años las personas, más del 50% de la gente pueda llegar caminando hasta su sistema de transporte que no tiene congestión, es una noticia muy buena. Y hay que decir, es el 50% saliendo de la casa y el 70% llegando al trabajo, porque el trabajo normalmente está más hacia el centro y por lo tanto más del 50% de las personas van a poder caminar hacia un sistema de transporte tan bueno y sin congestión como son metro y trenes. O sea, pero se requieren cambios con urgencia, se lo pregunto a propósito de las críticas, ¿cierto?, que ha hecho la ciudadanía a este sistema de transporte. No, definitivamente, yo fui parte involucrada en el proceso de transformación de Transantiago. Cuando uno compara Transantiago con los sistemas de transporte del resto de los países latinoamericanos, es mucho mejor, pero cuando lo compara con Madrid hay mucho por avanzar. Y la principal diferencia con Madrid es que ellos tienen mucho más metro, mucho más trenes y los buses son más bien alimentadores. O con países como Corea del Sur, por bueno, ejemplo. Corea del Sur ya, pero también ahí hay estándares económicos muy distintos. Entonces, es difícil compararse, ¿no? Hay que compararse con países que son un desafío, porque están más lejos, pero que no son tanto más ricos, que pueden hacer cosas muy distintas. Nosotros queremos muchas cosas, queremos preocuparnos por los niños, queremos preocuparnos de la seguridad. Entonces, a la hora de los recursos, el transporte es importante, pero no es la primera prioridad. Entonces, este desafío, que me parece espectacular, que es a 8 años, tiene un complemento en el corto plazo, que es modernizar los buses. Y la ministra José está trabajando muy activamente en hacer una transformación bien importante de casi todos los buses del sistema, y eso
es una buena noticia para los usuarios, para todos nosotros los usuarios del transporte. ¿Y hay algún responsable finalmente de este sistema de transporte? Se lo pregunto, porque es cierto, desde la instalación del Transantiago hasta ahora sigue ahí y siguen las críticas también de los usuarios. Yo creo que al comienzo, y esto es una crítica que se ha hecho mucho, pero claramente el que diseñó sin caminar la ciudad, verdaderamente lo hicieron desde el escritorio y no hicieron los recorridos, no fueron cuidadosos con la implementación, pero la implementación también, todo de una, y hacer una transformación tan grande, la verdad que se hicieron todas las cosas mal. Hubo mucho de la etapa de pensar, pero poco de la etapa de ejecutar, y ahí es emblemático en Chile un proyecto muy mal hecho, que después tuvo correcciones, que tuvo mejoras, pero la solución que propone ahora el gobierno del presidente Piñera me parece que es finalmente una solución definitiva. Pedro Pablo, le agradecemos haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.